Cada cierto tiempo suelen nacer personalidades que suelen ser la inspiración. Cada cierto tiempo suelen nacer una persona honesta, un referente, alguien carismático, que genera confianza, respeto, inspiración y a la vez es capaz de mostrarse completamente comprometido con la causa. Cuando hablamos de líderes, a todos nos viene a la mente personajes como Nelson Mandela, indiscutible representante en la lucha sudafricana y un referente a nivel mundial en la batalla por los derechos humanos. Su personalidad era extraordinaria, tenía poder de seducción, confianza en sí mismo, capacidad de trabajo, integridad y valentía. Cuando hablamos de líderes, a todos nos viene a la mente personajes como Mahatma Gandhi, que fue un abogado quien se hizo popular por su lucha por los derechos de los hindúes y los musulmanes con su novedosa técnica de no violencia. Además, Gandhi luchó por la independencia de la India. Este icónico líder, considerado como el padre de la nación, vivió una vida sumamente sencilla y por ello sirve de inspiración a personas de todo el mundo. Un líder nunca lo es por casualidad y tampoco lo eligen, más bien se elige solo. Nace y se hace una figura casi imprescindible en una empresa. Y a pesar de que no todos los líderes ocupan posiciones merecidas, los que sí han llegado por méritos propios llegan a ser grandes referentes porque poseen una serie de características que rozan la perfección. Pues bien, en Argentina ha nacido un referente, una inspiración, una esperanza para las futuras generaciones. En la era de los algoritmos, el impacto veloz y agresivo, de la frase corta y contundente, la política argentina descubrió a un hombre nacido para ese mundo. Nos referimos a Javier Milei, el economista argentino que grita y berrea en cada programa al que lo invitan. Siempre intenta ridiculizar a sus oponentes con datos irrefutables. En múltiples videos se le puede ver gritando. Eso sí, acusa a cualquiera que lo refute o cuestione de no saber economía, así sean economistas quienes le discutan. Consiguió cierta exposición pública por sus debates en programas de televisión y sus fuertes críticas contra los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Milei nació en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 1970. Su padre era chofer de colectivos y su madre era ama de casa. Además, tiene una hermana menor llamada Karina, con la que asegura tener una relación muy cercana. Milei realizó sus estudios secundarios en el Colegio Cardenal Copello, del barrio de Villa Devoto. Posteriormente, se mudó con su familia a la localidad de Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires. En una entrevista afirmó que, intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y la hiperinflación, decidió estudiar economía a los 11 años. Cuenta que su madre le había pedido que la acompañara al supermercado. Estaba apoyado sobre el changuito y veía cómo pasaban unas chicas, con una especie de pistolas. Eran remarcadoras. Le pareció tremendo que, aun cuando los precios estaban remarcando, la gente se tiraba sobre los productos. Los precios subían y también crecía la cantidad de demanda. En su adolescencia tardía, de 1987 a 1989, fue arquero de Chacarita Juniors en las divisiones inferiores. Milei cuenta que también cantó en la banda Everest, en la cual tocaba sobre todo música de The Rolling Stones. En el campo profesional, fue economista jefe de Máxima AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Fueron empresas conformadas por capitales privados, estatales o mixtos, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido. También fue economista jefe en el Estudio Broda y consultor gubernamental en el Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversores. También fue economista jefe en el Estudio Broda y consultor gubernamental en el Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones. También fue economista senior en el banco HSBC. Es miembro de B20, Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y Foro Económico Mundial. Desde el 2012 lidera la División de Estudios Económicos de la Fundación Acordar. Durante más de 21 años ha sido catedrático de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía y matemáticas para economistas. Desde 2013 ha estado leyendo y dando conferencias sobre economía austríaca. Es autor de trabajos académicos, artículos periodísticos y libros, en algunos casos en coautoría con otros economistas. El 6 de mayo del 2021 rompió el récord mundial de la clase de economía con mayor audiencia en la historia, con una cifra que superó las 20.000 personas.
Javier Milei y Gloria Álvarez se habían presentado en la FEE, Fundación para la Educación Económica, para poder brindar la clase de economía con mayor concurrencia de la historia, y, de esta forma, rompieron un récord mundial. Casi al finalizar el evento, se anunció que habían sobrepasado la cifra de los 10.000 asistentes de toda Latinoamérica y con mucho peso de menores de 28 años, y que por ello también habían quebrado el récord de la clase de economía más vista en la historia. Antes de iniciar las clases, se afirmaba que para romper el récord necesitaban la participación continua de por lo menos 3.000 espectadores. En una entrevista se le preguntó. En una nota dijo que hubo una época de su vida en la que estuvo literalmente en el piso. Su respuesta fue la siguiente: sí, tendría 33 años y me había quedado sin laburo. En ese contexto llegué a pesar 120 kilos, pero reviví. Me acuerdo de que me compraba una pizza grande y esa era mi comida de todo el día. En ese momento, el único que estuvo conmigo, y por eso nadie puede disputarle un ápice, es Conan, mi perro. La fama no llegaría con lo poco que había vivido hasta ese momento. Llegaría gracias a sus apariciones televisivas hablando de economía. A partir del año 2014, comenzó a dar entrevistas en diversos programas de televisión y radio, junto a Diego Giacomini. En ese entonces, quien gobernaba era la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo gobierno. O sea, para mí, digamos, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó al país en la historia. De hecho, yo en algún momento mencioné que hicimos un indicador con Giacomini, y ese indicador muestra que cada vez que vos rompés 40 puntos, tenés una tremenda crisis, ¿no? De las crisis, esa, como el Rodrigazo, como la hiper, como la salida de la convertibilidad, como la crisis de la tablita. Bueno, eso es romper 40 puntos en ese indicador. El kirchnerismo rompió 160. Si no fuera por el que tuvimos el mejor contexto internacional de la historia, nos hubiéramos tragado 4 crisis violentísimas. O sea, fue lo peor que le hizo a la historia. Y lo peor de todo es que generó un daño cultural enorme. Más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue invitado a distintos medios de comunicación para que brindase un análisis sobre la coyuntura económica. En el 2018, Javier Milei calificó al gobierno de Mauricio Macri de izquierda. Es un socialdemócrata, vendría a ser como el Partido Demócrata de los Estados Unidos, pero versión estúpida, manifestó. Por otro lado, ante la pregunta en cuanto a su preferencia entre que siga Macri o que vuelva Cristina Kirchner en la próxima presidencia, contestó: es un fascista Macri. Mirá lo que hizo con el tema del bonus de fin de año. ¿A vos te parece correcto que venga alguien desde la poltrona y por la fuerza altere un contrato establecido voluntariamente entre dos partes y te diga a partir de ahora vos a tal persona le vas a pagar más? Eso implica violentar las libertades individuales, implica meterte en tomar decisiones adentro de una empresa, estás haciendo caridad con el bolsillo ajeno, o sea, eso es un robo. Yo creo que este gobierno es un desastre, verdaderamente. ¿Que gane Cristina, decís vos? Sí, yo creo que eso puede pasar. Vos en un avión tenés más opción acá que acá, porque en el avión es pasta o pollo, y acá es pasta recontra podrida, asquerosa, repugnante, y del otro lado hay pasta recontra podrida, asquerosa y repugnante con globitos. Pero es lo mismo, cualquiera de las dos que comas te va a matar. En diálogo con Radio Latina, el economista alertó que nos están matando de impuestos, somos esclavos tributarios, somos siervos de una corporación política ladrona, inútil e ineficiente, remarcó. En otra entrevista dijo: el gran responsable de este desastre en materia de competitividad es el gobierno. El anterior fue el peor de la historia argentina por la riqueza que se destruyó. De no haber sido por el contexto internacional, hubiera sido mucho peor. El país es inviable, así como está. Se hace imposible cualquier proyecto que uno encare. Incluso el incremento del empleo público fue citado como un factor determinante para los problemas del sistema económico nacional. El cáncer argentino se llama sector público nacional. La lógica de hacer estas políticas populistas comienza en 1943, validado en las urnas en 1945. Es el origen de la decadencia argentina. Somos un país de ingresos medios, camino a ser un país africano, y eso se debió a la instauración del régimen populista del 45, y todos los que vinieron atrás quisieron hacer populismo sin Perón. Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Creo que hay caminar juntos hacia pobreza cero. La Argentina que camina y va a caminar cada vez más velozmente hacia la pobreza cero. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina
con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina que vaya rumbo a pobreza cero. Incluso acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber expuesto un camino en la campaña, pero al momento de asumir fue por el mismo lado. Lo que hace Macri ni bien asume, después de que le eligieron para que termine con el populismo, lo primero que dice es que el nivel de gasto público no está mal, sino que hay que ver cómo se financia. Me están cargando. Argentina con este nivel de gasto público es inviable y por eso no repunta, concluyó. Entre 2018 y 2019 estuvo de novio con la cantante Daniela. Milei no está casado ni tiene hijos, solo vive con Conan, perro, y los hijos de este a quienes bautizó con los nombres de economistas que él tiene de referente, Milton Friedman y Murray Rothbard. La cantante diría: terminamos bien, es una súper buena persona, cosas de la vida que pasan, caminos diferentes, pero bien, detalló la cantante. En otro momento diría: porque la verdad es que los dos estábamos muy ocupados. Él es una persona muy dedicada a su carrera, es un apasionado de su carrera. Mientras que el economista diría: la conocí por Instagram, yo soy amigo de Paula Volpe y un día ella le hizo un reportaje a Dani, le puse me gusta y le empecé a seguir. A los pocos días ella subió una foto, enseguida me empezó a seguir e intercambiamos likes y empezamos a chatear. Al principio pensé que era un perfil falso, pero realmente sucedió y después chateamos por celular. Acordamos una salida que no pudimos concretar porque yo me sentía mal porque venía de hacer declaraciones muy fuertes, como es mi estilo, y reventé tanta explosión que tuve. Organizamos un nuevo encuentro y ahí comenzó la pasión, señaló. El 26 de junio del 2018, Milei estaba dando una conferencia en Metán, Salta. En una de las preguntas de parte de la prensa, la periodista Teresita Frías lo interrogó sobre una cuestión vinculada a la teoría económica keynesiana. Milei, luego de haber citado a Keynes en 4 ocasiones, enfureció, diciendo que ella había dicho una burrada y que tenía graves problemas de comprensión. El economista se negó a disculparse cuando otro periodista se lo solicitó al final de la conferencia. ¿Vos sabés entre qué año fue la Gran Depresión? Fue entre 1929 y 1933. ¿Y sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito? La increpó, visiblemente indignado. Voy a ir despacito para que me entiendas. Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sos vos. Si decís que el mundo salió de la Gran Depresión entre 1929 y 1933 con un libro que se publicó en 1936, no te dan las fechas. No soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Te pones a opinar de cosas que no sabes, que un carajo, le dijo, ahorrándose toda diplomacia. A ver, me parece que, digamos, lo tuyo es un acto de populismo barato. Sí, totalmente. Es un acto de populismo barato, sos un impresentable, ¿sí? Es un acto de populismo barato, porque la falta de respeto es hablar sin saber. Todo bien. Hablar sin saber es la falta de respeto. Sí. El respeto es hablar con propiedad, no andar diciendo estupideces. Yo no falta el respeto a nadie. La falta de respeto, ¿sabes cuál es? Hablar sin saber. Por otro lado, la periodista realizó denuncia, a partir de la cual se encuadró el hecho como uno de violencia de género, aplicando la Ley de Protección contra la Violencia de Género. Como consecuencia, Milei debió someterse a un examen psicológico. Más tarde se disculpó por sus actos en la sede judicial y el juez de Familia y Género, Carmelo Paz, le prohibió tomar parte en una reunión pública como panelista o conferencia dentro de los límites de la ciudad de Metán. El juzgado finalmente desestimó la causa, porque según Milei, el juez dijo: no hubo violencia de género y no hubo delito alguno. En las elecciones presidentes de 2019, donde el triunfo de octubre de Alberto Fernández y Cristina Fernández era inevitable, cuando se conoció el triunfo en primera vuelta, Javier Milei en una entrevista elogió al presidente electo Alberto Fernández, a quien calificó como muy inteligente, un gran armador y tremendamente pragmático. Hablé varias veces con Alberto y tengo un excelente concepto de él, en 3 líneas. Es muy inteligente porque una persona que llegó a los lugares que llegó no tiene un pelo de salame. Es un gran armador y es tremendamente pragmático. Detalló Milei durante una entrevista que brindó al ciclo que conduce Luis Novarecio en A24. Pese a los elogios dirigidos al presidente electo, el también escritor y docente aclaró: detesto el kirchnerismo, me parece de las cosas más nefastas de la historia argentina, pero estuvieron 12 años y volvieron. Y que yo elogie a Alberto no quiere decir que lo que dice en economía no sea un disparate. En diciembre me imagino una situación compleja,
pero de las que el peronismo puede controlar. Milei advirtió además sobre los riesgos que encarna la posibilidad de que el gobierno aumente la base monetaria, algo que ya viene ocurriendo durante los últimos meses de la gestión actual, para cubrir sus necesidades de financiamiento. Si Alberto va a emitir, es peor que lo que hizo Mauricio Macri. Cuando emitís, aumentas la oferta de dinero ante una demanda de dinero. Entonces, lo que vas a tener es que el poder adquisitivo cae y aumenta la pobreza y la indigencia. La inflación es un problema monetario, consideró el especialista. En marzo de este año, Javier Milei decidió dar un paso al costado en su apoyo a José Luis Espert. A través de un comunicado que difundieron en las redes sociales, Milei expresó su malestar por las conversaciones del equipo de Espert con Alberto Acef, en representación del partido UNIR. Dado a los antecedentes políticos e ideas vertidas por su grupo de gente contrarias a las ideas de la libertad, de las que no solo estamos convencidos, sino que consideramos como forma de vida, afirma. Sin embargo, meses después, se reencontraron para celebrar el primer aniversario del Partido Libertario, que ambos fundaron. En el momento de estrechar en un abrazo a Milei, en plena fiesta, los jóvenes que copaban el salón estallaron en aplausos. «Voy a saludar a mi fan», alzó la voz Espert cuando se acercó a Milei a saludarlo. Su colega reaccionó con una de sus habituales carcajadas. «¿Qué fórmula?», dijo un invitado. Las risas ahí ya fueron generales. Pero 2019 fue de reconocimiento. La revista Noticias lo catalogó como una de las personas más influyentes de la Argentina. En la lista también aparecían otros referentes liberales como Manuel Adorni o José Luis Espert. A mediados del 2020, Milei se pronunció a favor de las marchas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, el presidente argentino. A partir de estas manifestaciones, el funcionario kirchnerista Leandro Santoro catalogó como no subestimable a la nueva ideologización y politización de la juventud en Argentina, que en parte está mirando hacia el liberalismo. El 26 de septiembre del 2020, Milei anunció a través de una transmisión en vivo en Instagram su intención de postularse como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en representación de la coalición Frente Despertar, que luego se llamaría Avanza Libertad. El 14 de julio se oficializó la alianza La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y contó con el apoyo de Juan José Gómez Centurión y entre otros partidos locales y candidatos independientes. En abril del 2021, a raíz de las dudas relacionadas al financiamiento de la campaña presidencial del ex Frente Despertar en 2019 y los vínculos con el detenido por narcotráfico Federico Fred Machado, Javier Milei fue denunciado junto a José Luis Espert, Luis Rosales, Jimena Aristizábal y Nazareno Echepare ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 8 por los delitos de encubrimiento y asociación ilícita. En abril del 2019, Espert visitó Viedma para presentar su libro en el Hotel Austral, oportunidad en que agradeció a Machado, detenido ahora en Bariloche, en dependencias de la PSA. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido, dijo el economista. A los pocos días de la detención de Fred Machado, el 15 de abril, comenzó a circular entre la dirigencia liberal la información de que había estado vinculado a la campaña de Espert. Eso le valió al economista, su entonces compañero de fórmula, Luis Rosales, y otros dirigentes del espacio, una denuncia penal para que se investiguen los posibles delitos de encubrimiento y asociación ilícita. Sin embargo, en mayo del 2021 quedó sobreseído por la justicia, debido a la falta de pruebas y a la falta de consistencia en la denuncia realizada. El 7 de agosto del 2021, Milei lanzó su campaña a precandidato a diputado nacional en Plaza Holanda, Palermo, ciudad de Buenos Aires. El 25 de agosto del 2021 insultó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien trató de zurdo de mierda, pelado de mierda y de quien dijo que te puede aplastar aún en silla de ruedas. Justificó su accionar al sostener que Rodríguez Larreta está operando en su contra. ¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés, dijo Milei en su habitual tono agresivo. En la misma línea, afirmó que el jefe de gobierno es un gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección. Este mismo mes de agosto fue acusado por plagio por un usuario anónimo de Medium, donde se sostenía que en algunas de sus columnas de opinión para El Cronista e Infobae copiaba argumentos de textos de diversos intelectuales de la Escuela Austriaca de Economía, sin citar ni atribuir autoría. En todos los casos, los fragmentos en cuestión no se encuentran entre comillas. En la mayoría tampoco se hace ninguna referencia, directa o indirecta, a los autores originales, citan los medios.
Milei se defendió al sostener que sus columnas seguían porque son divulgación científica y que está en contra de la propiedad intelectual como Murray y Rothbard. La acusación no tiene sentido y solo muestra lo nerviosos que están los muchachos de la casa política por el avance de La Libertad Avanza. Se justificó Milei en diálogo con La Nación. En ese sentido, destacó que en sus columnas todo está en la lógica de los parámetros de la divulgación, en ese plano. Siempre me defino como un divulgador, subrayó. El 5 de septiembre del 2021, Milei cerró su campaña electoral para las elecciones primarias del 2021 en el Parque de Sama, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. En el evento se estima que asistieron al menos 15.000 personas y se centró en la crítica a la casta política, principalmente a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos. Horas antes del evento, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, en una videollamada con Milei afirmó apoyar su candidatura. ¡Almas libres! ¡Que no se han doblegado frente a la maldita corporación política! ¡Y que luchan de pie por una Argentina justa, libre! ¡Viva la libertad, carajo! Finalmente, el 12 de septiembre, los liberales recibieron un buen resultado en la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza, liderado por el economista Javier Milei, quedó como la tercera fuerza después de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Con el 98,64% de las mesas escrutadas, Milei recibió 238.522 votos, que representa el 13,66%, dejando un sabor agridulce en el comando de campaña de Vidal. Milei aclaró que no va a cambiar su perfil para moderarse e intentar conquistar otro perfil de electorado. Voy a seguir siendo quien soy, aclaró. Este es solo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional. Lo que más sorprendió a los propios argentinos es que las ideas de la libertad obtuvo un 25% de los votos, y lo más impresionante es que una gran parte de esos votos los obtuvo de los barrios más humildes. Milei superó los 12 puntos en todas las comunas porteñas, pero en la comuna 8, que incluye a los barrios de Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, alcanzó el 14,88% de los votos. Porque estamos en la Argentina del 50-50, del 50-50. 50% de inflación, 50% de pobres. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! Milei esperaba más apoyo en las zonas más acomodadas de la ciudad, pero los resultados de las PASO muestran que su prédica llegó a los sectores más bajos. De hecho, sacó 15% de los votos en la Villa 31, muy lejos de candidatos similares como Ricardo López Murphy. Pero, ¿cómo podríamos explicar el fenómeno Milei? Cuando se conocieron los resultados, este provocó una crisis en el gobierno, una crisis que implicó una ola de renuncia de ministros. Incluso la propia vicepresidente criticó al presidente. Pasaban los días y la casa política aún no salía del asombro. Se tenía claro los partidos que iban a liderar, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, que representa al kirchnerismo que ganó las elecciones presidenciales del 2019. Pero como tercera fuerza apareció el Partido de la Libertad Avanza, creado y liderado por Javier Milei. Por primera vez vieron en el mundo real, en vivo y en directo, un fenómeno que hace rato ocurre en el campo de la virtualidad, de Internet. Miles de jóvenes apoyando al economista libertario, Javier Milei. Cualquier argentino que no sea parte de las mieles de los privilegios políticos, lo único que tiene que hacer es conectar el discurso de Milei con su realidad diaria. El desempleo, la inflación y todo el desastre económico de modelo estatista personificado en el kirchnerismo y avalado por el macrismo fue el caldo de cultivo para lo que hoy ocurre en el movimiento liberal y que tanto preocupa a la política tradicional y a sus estrategas de marketing. Consideremos que sus primeras apariciones comenzaron en el 2014. Un joven de 15 años hoy en día tendría unos 22 años. Un joven de 15 años que conoció a Milei en el 2015 hoy tendría 21 años. Un joven de 15 años que conoció a Milei en el 2016 hoy tendría 20 años. Un joven de 15 años que conoció a Milei en el 2017 hoy tendría 19 años. Un joven de 15 años que conoció a Milei en el 2018 hoy tendría 18 años. Un joven de 15 años que conoció a Milei en el 2019 hoy tendría 17 años.
y un joven de 15 años que conoció a Milei en el 2020 hoy tendría 16 años. Así es, tal como acaba de oír, en Argentina los menores de 18 pueden votar. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó el sufragio a partir de los 16 años en el 2012. A la fecha, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias, salvo Santa Fe y Corrientes, han adoptado esta normativa en su legislación. Esta salvedad influye para las provincias donde se eligen cargos provinciales. Para las candidaturas nacionales podrás votar sin importar en qué provincia vivas. Sin embargo, si tienes entre 16 y 17 años, estás en el padrón, no estás obligado a votar. Todo esto explica la siguiente noticia. Más de 861.000 jóvenes de 16 y 17 años votan por primera vez en Argentina. Un total de 861.149 jóvenes de 16 y 17 años nacidos en el 2004 y 2005. La mayoría de ellos se localizan en la provincia de Buenos Aires, donde votarán 333.342 jóvenes. En segundo lugar se ubica la provincia de Córdoba, con 72.459 nuevos electores. En tercer lugar, Santa Fe, con 63.022. Y en cuarto lugar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 51.268. Según un informe sobre voto joven, publicado por el Ministerio del Interior de la Nación, desde la primera implementación de la ley, las juventudes han aumentado progresivamente su participación en los comicios electorales, llegando a ser en el año 2019 869.667 electores y electoras de 16 y 17 años, lo que representó el 2,61% promedio del padrón electoral. Este podría explicar por qué Spert en 2019 solo obtuvo 1,47% de los votos, lo que equivalió a 394.207 de los votos válidos. Consideremos que desde 2003 el kirchnerismo ostentó el privilegio del voto joven y rebelde. Sin embargo, hoy en día son parte del problema. Anteriormente podían criticar a los que ostentaban el poder, pero hoy en día no tienen un discurso que implique rebeldía. Recordemos que luego de la crisis del 2001, el relato que se impulsó fue el fracaso del neoliberalismo. Hoy en día, la frase que a menudo se escucha decir es la casta política, lo que nos dice indirectamente los privilegios de los políticos. Lo que Milei proclama es que los impuestos son un robo y que el Estado es una banda de delincuentes, un discurso que ningún argentino puede negar, puesto que la actual vicepresidenta está involucrada en varios casos de corrupción. Ante esto, el mejor discurso del kirchnerismo es echar la culpa al macrismo. Pero no es el único problema para los políticos tradicionales. El macrismo hizo un uso y abuso del voto de centro-derecha en Argentina, en una alianza implícita con el kirchnerismo, el PRO, en la coalición de Juntos por el Cambio. Fue acreedor de un voto cautivo. ¿Eran ellos o el chavismo? Despreciaron a una buena parte del electorado natural, hasta el hartazgo, y ahora pagan las consecuencias. Es así como surge una nueva clase política, que viene del sector privado. Lamentablemente, todo parece indicar que en un eventual gobierno 2023 se deberá contar con el apoyo político de los liberales, aunque en caso de perder, perderían su principal caja política, su principal plataforma de difusión y su peso político para negociar con el oficialismo de turno. Consideremos que antes de Facebook o YouTube o TikTok, la información era controlada por un par de personas, y lo único que tenían que hacer los políticos es comprar la línea editorial de los medios. Pero hoy en día es casi imposible. Internet tiene la facilidad de contrarrestar, aunque sea en parte, de toda clase de ideas o filosofías que países como China se censura. El periodista argentino Diego Cabot nos dice: él predijo todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos 10 años. La crisis económica de Macri, que la inflación se iba a disparar, lo que ha pasado con el dólar, y fue un gran opositor a Macri por lo timorato en su economía. El tiempo le dio la razón y eso le ha dado mucha credibilidad. Algunos politólogos están comenzando a compararlo con Juan Bautista Alberdi, un abogado, jurista, economista, político, diplomático, pacifista, escritor y músico argentino. Juan Bautista Alberdi fue una de las personalidades políticas argentinas más notables en el siglo XIX, siendo su aporte más destacado al haber sido el mentor intelectual de la Constitución Nacional sancionada en el año 1853. A este político argentino se le responsabiliza de llevar al país a una superpotencia. Alberdi es el autor intelectual de la Ley Suprema Argentina. Su libro, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, se basa en la Constitución de Estados Unidos y en la Patria de 1826. Fue aprobada por una asamblea constituyente en la ciudad de Santa Fe el 1 de mayo de 1853. El propósito de esta constitución fue poner fin a un largo ciclo de guerras civiles en las que el país se veía inmerso y sentar las bases, hasta entonces inestables, de la organización nacional.
Cabe recordar que justo antes de la Primera Guerra Mundial, la economía argentina podía presumir de solvencia y una tasa de crecimiento económico medio del 6% durante los últimos 35 años. Argentina podía verse como una economía avanzada en esos años, por detrás de las economías inglesas, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pero por delante de las economías europeas como la italiana, la francesa y la alemana. Argentina se posiciona entre las mejores. Su renta per cápita ajustada a la capacidad de compra era 92% del promedio de las 16 economías más avanzadas del mundo. Su economía era fuerte y atractiva. Se caracterizaba por una apertura económica que daba la bienvenida a la entrada de capitales y dominó la expansión de las exportaciones de productos primarios, cereales, carne, lana y cuero, que impulsó un rápido crecimiento económico y era un polo de atracción de inmigrantes europeos. Para hacernos una idea de su fortaleza económica, si en esos años Francia tenía una renta per cápita de $3.452, Argentina alcanzaba los $3.797, es decir, un 10% superior. Aquí surgieron dos problemas. El primero es que hubo una clara interrupción del comercio global, fruto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, un hecho de todo ajeno al país, pero hay que añadir un factor interno importante, el nacimiento de unas políticas proteccionistas por parte de los sucesivos gobiernos argentinos, que más adelante se consolidaba con el peronismo. Todos esos progresos se debieron a la Constitución de 1853. Tal vez el pensamiento albertiano pueda resumirse en un pasaje donde consigna la función gubernamental como la protección a los derechos a la vida, propiedad y libertad, en su obra más conocida de 1854. Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por sí mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie tentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, el gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir. Esta idea capital, que fue plasmada en la Constitución de 1853, lo que permitió a Argentina colocarse a la vanguardia de las naciones civilizadas con salarios superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, motivo por el cual la población de inmigrantes se duplicaba cada 10 años, con indicadores todos que competían con Estados Unidos. Ahora, muchos argentinos tienen la ilusión de que Milei convierta a la talla de Alberdi. Para muchos, Alberdi fue un milagro argentino. Ahora suponen que Javier Milei constituye otro milagro, un milagro distinto, pero un milagro al fin. Lo que impresiona el fenómeno Milei es que se ha vuelto un movimiento cultural. Se le compara con Donald Trump y Jair Bolsonaro. Se han escrito canciones con su nombre y tiene fans que lo aplauden cada vez que aparece como si fuera una celebridad. Incluso su mensaje ha sobrepasado fronteras. Sin embargo, el voto de Milei es un voto liberal concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Algunos politólogos opinan que hay un límite institucional, electoral y político para Javier Milei. Incluso consideran que salir de la capital tendrá un costo político. Si venimos adoctrinados en 70, 80 años en la religión del Estado, pretender dar la vuelta en 2 o 3 es realmente quimérico. O sea, la batalla cultural no está agotada. Imagínense que les va muy bien y meten 4 diputados. Son 4 diputados entre 257, entre 72 senadores. Después hay 24 congresos provinciales más. Hay 25 poderes ejecutivos, el Nación, más los 24 provinciales, con 360 ministerios. ¿Y qué sucede? Los presupuestos los hacen los poderes ejecutivos, los envían a los congresos, los 24 gobernadores, el nacional, a los 25 congresos, y los congresos le ponen cambios más menos muy pequeños. Claro. ¿Qué quiero decir? La actitud queda solamente meramente en una canción tipo USA for Africa. ¿Se acuerdan en 1985? Sí, claro. Queda solamente en eso, claro. Nada más que en eso. Bueno, pero Verdi. A ver, Javier sacó, imagínense, hagamos un número, 150.000 votos, 180.000 votos, 200.000, que le vaya bárbaro. Son todos en la ciudad de Buenos Aires. Y después quedan 24 provincias en un país de 46 millones de habitantes que ¿cuántos votan? No tengo el número, no tengo por qué tenerlo porque no soy político. 20 millones votan, no lo sé. O sea, es nada. Sin embargo, el que haya obtenido el voto de los jóvenes más pobres quiere decir muchas cosas. En resumen, a ninguno de los políticos tradicionales les conviene la irrupción de Javier Milei y el espacio que encabeza, especialmente a largo plazo, porque a medida que pasen los años, las nuevas generaciones votarán por aquel que proponga un antisistema.